Tal? Muy buenos días, tengan todos y todas. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy en este inicio de las series de conferencias de la Escuela Judicial Electoral. Mi nombre es Gabriela Rubalcaba, directora de la Escuela Judicial Electoral. Y bueno, pues el día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Jordi Ferrer Beltrán, a quien le agradecemos que sea el que pues dé el banderazo de salida con esta serie de conferencias. Muchas gracias, Jordi, por tenerte con nosotros, aceptar apoyarnos en esta conferencia que llevará por título Motivación de las sentencias y estándares de prueba. Y bueno, pues antes de ceder el uso de la voz al doctor Ferrer Beltrán, voy a leer su síntesis curricular. El doctor Jordi Ferrer Beltrán es profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad de Girona, España, y director de la Cátedra de Cultura Jurídica de esa misma universidad. Entre sus publicaciones más destacadas se encuentran las obras que llevan por título Las normas de competencia, un aspecto de la dinámica jurídica en el 2000, Prueba y verdad en el derecho en el 2002, La valoración racional de la prueba en 2007, junto a Jorge Rodríguez, Jerarquías normativas y dinámica de los sistemas jurídicos en 2011 y Motivación y racionalidad de la prueba en 2016. Ha coeditado la serie de 3 volúmenes en inglés titulada Derechos, Políticas y Moralidad, Perspectivas Europeas, publicado en 2003, 2006 y 2007. La laicidad desde el derecho en 2010, La lógica de las exigencias legales, ensayo sobre derrotabilidad en 2011, El realismo jurídico genovés en 2011 y Seguridad jurídica y democracia en Iberoamérica en el 2015. También ha publicado un buen número de artículos en revistas especializadas en italiano, inglés y en castellano. Muchísimas gracias. Antes de cederle también el uso de la voz, voy a pedirle a la audiencia que si tienen alguna pregunta, las hagan llegar, por favor, mediante las redes sociales, tanto de Twitter como de Facebook, que me las harán llegar y al final el doctor nos dará oportunidad de hacerle esas preguntas. Y bueno, y pues sin más preámbulo, doctor Jordi Ferrer Beltrán, bienvenido y te cedo el uso de la voz. Gracias. Parece ser que no se escucha, doctor Ferrer. Por favor, si puede abrir su micrófono. ¿Se escucha? Parece ser que no se escucha. A ver, vamos a ver. ¿A mí sí me escuchan bien? No sé si sea cuestión del volumen de tu ordenador, Jordi. Bueno, parece ser que tuvo algún problema. El doctor Ferrer, vamos a ver ahorita que se vuelva a conectar, lo voy a contactar. Bueno, esto pasa por la tecnología. Esperemos ahorita en un momento se active. Por favor, les pedimos paciencia.
Bueno, ahora sí ya está con nosotros el doctor Jordi Ferrer Beltrán. Le agradecemos que esté con nosotros. Adelante, doctor, le cedo el uso de la voz. Muchas gracias, espero que ahora sí me oigan todos. Es un placer acompañarles. Quiero agradecer a la doctora Rubalcaba por la invitación y en nombre del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para acompañarles esta mañana a todos ustedes. Desde luego es un placer solo mediado por estas tecnologías y no mediado por el calor humano del contacto personal, pero es lo que toca en estos tiempos y así debe ser. El tema que hoy está previsto que desarrolle es la relación entre motivación y estándares de prueba. Quiero hacerlo de todos modos apuntando en primer lugar a la idea de motivación de las sentencias judiciales. Por supuesto, hablaré de la motivación de las sentencias judiciales, aunque también de forma más amplia. Simplemente uno podría extender todo lo que diré a la motivación de las resoluciones judiciales, también todas aquellas decisiones que no son estrictamente sentencias, sino, por ejemplo, resoluciones intermedias del procedimiento. Bien, si uno revisa históricamente la evolución de la exigencia de motivación de las decisiones, en realidad puede ver muy fácilmente cómo se ha ido produciendo una evolución de menos a más, tan de menos al principio que en cierto periodo histórico de la monarquía absoluta, no solo de la monarquía española, sino también de buena parte de las monarquías europeas, los jueces, siempre dictando sentencia en nombre del rey, tenían prohibido motivar. Es decir, no solo la motivación no era exigida, no solo la motivación no era una obligación como es hoy, sino que estaba prohibido ofrecer razones de sus decisiones. Y esto es así porque se entendía, y creo que es muy fácilmente entendible también a día de hoy, se entendía que no hay mayor acto de autoridad que aquel en el que uno puede decir debes hacer esto porque yo lo digo. Es decir, no ofreciendo razones sustantivas en favor de aquello que se ordena realizar, sino simplemente por mor de la autoridad. Y dado que la sentencia se dictaba en nombre del rey y el rey era monarca absoluto, se entendía que éste no debía motivar sus decisiones, sino que simplemente era el hecho de que el rey lo quería y en su nombre y por delegación que los jueces lo ordenaban, el que imponía la conducta que era conclusión de la sentencia. Mucho tiempo después empezamos debilitando esa prohibición y pasando a circunstancias en las cuales se permitió la motivación a los jueces. Se permitió, no se obligó todavía, se permitió. Seguimos en la historia y llegamos allá en los momentos más recientes de democracias constitucionales, con reyes o sin reyes, pero de democracias constitucionales, en las cuales empieza a entenderse que la motivación de las decisiones judiciales es parte de su propia legitimidad. Es decir, que la legitimidad no está solo en su autoridad, sino también en las razones que los jueces sean capaces de ofrecer en favor de sus conclusiones, es decir, en favor de sus decisiones. Esto fundamentalmente es parte de nuestra cultura jurídica común, y en cambio, por ejemplo, no es parte de la cultura jurídica anglosajona, donde especialmente en materia de hechos, para lo que después me referiré, las decisiones son tomadas por jurados, fundamentalmente, y los jurados no motivan. Pero esto es debido a que, otra vez, se entiende que su legitimidad es una legitimidad democrática en ese caso, no basada en las razones, sino basada en su origen.
Esto es muy discutible, desde luego, porque, para empezar, a los miembros del jurado no los elegimos y, por tanto, no hay un fundamento en sentido estricto democrático, como, por ejemplo, ha mostrado Néstor Sagüés o Perfecto Andrés Ibáñez, etc. Pero ese es el sustento que habitualmente se le da en el mundo anglosajón. En el nuestro, pues, la legitimidad derivaría de las razones, derivaría de la motivación. Claro, cuando se empieza a imponer la obligación ya de motivar a los jueces para dotar de legitimidad a sus decisiones, se entiende habitualmente que la obligación de motivar en realidad no versa sobre el conjunto de su decisión, sino que versa sobre la quaestio iuris, esto es, sobre la parte interpretativa, sobre las decisiones, sobre las normas aplicables, sobre las discusiones sobre la calificación jurídica, etc. Todo aquello que forma parte de la quaestio iuris. En cambio, no de la quaestio facti, es decir, no sobre las decisiones que toma el juez sobre los hechos. Y esto es bien importante y solo muy recientemente se ha insistido por parte de los jueces y tribunales, por parte de las altas cortes, en la importancia de la motivación también en materia de hechos. Digo por parte de las altas cortes porque legislativamente o constitucionalmente, cuando se impuso la obligación de motivar las decisiones judiciales, nunca se dijo que esto fuera restringido a la quaestio iuris. Era la obligación de motivar las decisiones judiciales, sin más, es decir, todas ellas. Pero era una interpretación dogmática y jurisprudencial la que lo limitaba a la quaestio iuris. Y posteriormente empezó a ampliarse a la quaestio facti. Y empezó a ampliarse la quaestio facti en la medida en que se ha ido siendo más consciente en nuestra cultura jurídica de la importancia de las cuestiones probatorias y del papel fundamental que el razonamiento probatorio tiene en esas decisiones. Esto es, que no se trata de decisiones autoevidentes, que no se trata de decisiones de conciencia, sino que se trata de decisiones que deben estar sujetas a razones, fundamentalmente a razones epistemológicas. Y en la medida en que esto ha ido permeando en nuestra comunidad jurídica, entonces también ha ido permeando la idea de que ese razonamiento probatorio debe ser expreso en las resoluciones judiciales. Pero, como les decía, esto es en realidad muy reciente. Esta ampliación a las cuestiones probatorias de la exigencia de la motivación. Digamos que se cifra en quizás 2 o 3 decenas de años como mucho en nuestros sistemas, en algunos países menos. Quiero dedicar mi intervención de hoy a la comprensión de qué es exactamente lo que exige la motivación en materia de hechos, en materia de decisiones probatorias. Como es tan reciente esa expansión a los hechos de la obligación de motivar y como también a la vez, diría, es tan débil nuestra cultura jurídica en materia de razonamiento probatorio, pues el camino no ha sido menos que tortuoso, todavía lo es, muy tortuoso, con adelantos y atrasos, con pasos adelante y pasos atrás, y con mezclas indebidas de concepciones probatorias incompatibles. Fundamentalmente concepciones probatorias que podríamos denominar una concepción persuasiva de la prueba y una concepción racional de la prueba, que se transmutan en materia de motivación en también una concepción persuasiva de la motivación y una concepción racionalista de la motivación en materia de hechos. Veamos por un momento esas concepciones.
La concepción persuasiva de la prueba parte de definir que el concepto de hecho probado sobre la base del convencimiento del juzgador. Decir que un hecho está probado, un hecho cualquiera está probado, significa que el juzgador, sea un juez profesional, un tribunal, un órgano colegiado o un jurado, que el juzgador se convenció, alcanzó la creencia, tuvo el convencimiento. Todavía la Constitución mexicana, en el artículo 20, menciona el aspecto del convencimiento judicial, que después también se traslada a distintos códigos procesales. Por tanto, la idea de que lo que determina que un hecho esté probado es el convencimiento del juzgador. Por tanto, un estado mental subjetivo. Si esto es así, decir que está probado un hecho significa que el juez se convenció. Luego deberemos preguntarnos qué significa entonces que lo debe motivar. ¿Cuál es, por otro lado, el punto de partida central de la concepción racional? La concepción racional abandona la vinculación entre los estados mentales del juzgador, esto es, las creencias del juzgador, y la prueba, para vincular la prueba con la relación entre los elementos de juicio, esto es, las pruebas de que dispongamos en el procedimiento, y las conclusiones a las que se arriba. Un hecho está probado si tiene corroboración suficiente a partir de los elementos de juicio, esto es, de las pruebas existentes en el expediente. Quedémonos aquí con el elemento de la corroboración suficiente, porque después será central y volveré sobre ello. ¿Qué significa entonces motivar? ¿Qué significa entonces motivar? Pues bien, respecto de la motivación de las sentencias, también hay dos grandes concepciones, como les decía, y en buena parte paralelas a estas dos concepciones sobre la prueba. Una primera concepción de la motivación la concibe como la explicación del íter mental que ha llevado al juez a convencerse de la ocurrencia de ciertos hechos. Por tanto, estamos en la explicación. Estamos en una concepción de la motivación como explicación. ¿Y explicación de qué cosa? Explicación del íter mental, del proceso mental por el cual el juez ha llegado al convencimiento. Para la otra concepción, la concepción racionalista de la motivación no es una explicación de hecho alguno, es una justificación de las conclusiones a las que el juez arriba. Explicar y justificar son evidentemente dos cosas muy distintas. Son dos cosas muy distintas. Yo puedo explicar un hecho y a la vez también puedo justificar el hecho. Un hecho puede admitir explicación y justificación. Y hay algunos hechos que no admiten las dos cosas. Pongamos algunos ejemplos. Si alguien me dice que Juan mató a María porque María no le cocinaba la cena puntualmente todas las noches, pues quizás esta sea una buena explicación, porque estos sean los motivos efectivamente que llevaron a Juan a matar a María. Y por tanto, la explicación de por qué le mató sea correcta. Desde luego, que María no le cocinara puntualmente la cena todas las noches puede ser una explicación de por qué la mató, pero desde luego no opera en ningún sentido como justificación de haberla matado. Explicar y justificar son cosas distintas. Y el acto de matar, ese acto de matar a María, permite tanto el discurso de la justificación como el discurso de la explicación. Podemos decir, por ejemplo, que matarla porque no le cocinaba la cena todos los días es una explicación y puede ser una explicación correcta y en ese sentido sería una explicación verdadera, pero a la vez podemos decir que no está justificada el acto de matar, es decir, admite el discurso de la justificación. ¿Qué sucede en cambio?
Si alguien me pide el por qué le he pateado cuando después de que me han golpeado la rodilla, mi pierna se movió compulsivamente por un tic, o por un gesto reflejo. Todos sabemos que las rodillas tienen un cierto mecanismo que producen una reacción refleja si recibimos un golpe en cierta parte de la rodilla, de tal manera que la pierna pues, se mueve involuntariamente. No tomo la decisión de mover mi pierna. Es un acto reflejo. Los actos reflejos, como el del movimiento de mi pierna, permiten la explicación, pero no permiten la justificación. No tendría sentido que me pidieran que justifique por qué moví mi pierna o por qué pateé a mi compañero o compañera con la pierna con ese movimiento reflejo. Simplemente porque solo podemos justificar y solo podemos hablar de justificación o de injustificación respecto de los actos voluntarios. No podemos hablar de justificación o injustificación respecto de actos involuntarios. El movimiento de mi pierna es un acto involuntario. Yo no decido mover mi pierna. Ha sido un acto reflejo producto del golpe sobre mi rodilla. Entonces, puedo explicarlo. Simplemente si conocemos cómo funciona el mecanismo de la rodilla que produce que con un golpe en cierta parte se produzca el acto reflejo del movimiento de mi pierna, puedo explicar cuáles son los motivos que han llevado a que se moviera la pierna y golpeara a mi compañero. Pero no puedo justificar. Y nadie tampoco puede decirme que ese acto fue injustificado. Simplemente no admite la justificación, el discurso de la justificación. Esto, que parece una cuestión filosófica que no tiene nada que ver con la motivación, en realidad tiene mucho que ver con la motivación. Si entendemos que está probado que P, está probado que Juan mató a María, está probado que el partido tal gastó en exceso en la campaña, está probado que Felipe cruzó con el semáforo en rojo justo antes de que le atropellara. Si entendemos que está probado cualquiera de estos hechos, significa el juez se convenció, es decir, adquirió la creencia de que esos hechos ocurrieran, entonces resulta que ese acto, el acto de convencerse, el acto de considerar probado el hecho, es involuntario y por tanto no admite justificación. Es involuntario porque nuestras creencias, el acto de tener una creencia no es un acto voluntario. Nosotros no podemos decidir creer. Las creencias nos suceden. Es algo que tenemos y muchas veces no sabemos ni por qué. Yo no puedo decidir ahora mismo creer que en lugar de sentado en un sillón de mi casa, hablándoles a ustedes, estoy en el auditorio del Tribunal Electoral en Ciudad de México. Venga, Jordi, créelo. Prueba, créelo. No se puede, no puedo creer. Y ustedes tampoco pueden creer ahora mismo, pueden decidir creer ahora mismo que están sentadas y sentados en ese auditorio escuchándome a mí. Y ya puestos, si es que tuviéramos que decidir creer algo, quizás sería mejor creer que estamos tumbados en una playa de Huatulco tomándonos un mojito, por ejemplo, y no escuchando a Jordi Ferrer. Pero tampoco eso lo podemos creer. Tampoco podemos decidir creer que estamos tumbados al sol en una playa de Huatulco y que la pandemia nunca ha existido. Simplemente porque nuestras creencias no son el resultado de un acto voluntario. No decidimos tener esta o aquella creencia, sino que llegamos a las creencias por un cóctel entre la información que tenemos, que nos dan, la información previa, nuestras creencias previas, nuestros prejuicios, nuestra ideología, nuestro background personal, nuestra experiencia vital, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese cóctel no lo gobernamos. Es una coctelera que se agita, pero no tenemos ni siquiera control respecto de qué incide y cuánta incidencia hay en cada uno
de cada uno de esos aspectos para las conclusiones a las que llegamos. Esto hace que nosotros mismos, cuando tenemos que a veces explicar por qué creemos algo o por qué no lo creamos, no somos capaces de explicarlo. Y nos dicen, ¿y por qué no le crees a esta persona que te está contando lo que ha sucedido? Y muchas veces acabamos diciendo, pues no lo sé, porque no me produce confianza. O al revés, porque me pareció una persona de toda confianza. Y bueno, ¿y por qué te lo pareció? ¿Por qué no te la produjo? No lo sé. Y a dos personas que escuchan la misma información, uno le produce la creencia y el otro no, cosa que ocurre todos los días en los tribunales, porque en un tribunal colegiado a uno de los, o a alguno de los jueces o de las juezas le produce el convencimiento y a otro no. Y ninguno de los dos decidió. Si tener una creencia no es una decisión, si tener una creencia no es voluntario, entonces no podemos justificar tener una creencia. No admite justificación y, por tanto, la idea de motivación como justificación no es aplicable en este punto. Queda la explicación. ¿Podemos explicar? Bien, pues podríamos explicar y por esto esta concepción de la motivación como explicitación del íter mental. Pero en realidad tampoco podemos. Yo puedo explicar por qué se mueve mi rodilla si alguien me la golpea. Y mejor que yo todavía lo haría un especialista en anatomía, que tenga un mejor conocimiento sobre el funcionamiento de las rodillas. Pero no puedo explicar exactamente qué es lo que lleva a tener una creencia, simplemente porque el cerebro es el órgano quizás más importante que tenemos, pero también el más opaco a nosotros mismos. Porque no sabemos cómo opera la coctelera. Si no puedo ni explicar mis creencias, ni justificarlas, entonces mal puedo motivar mis decisiones si las decisiones sobre la prueba conceptualmente están vinculadas al convencimiento. Es así de simple. Por tanto, es así de simple la explicación también de por qué, mientras ha predominado la concepción persuasiva de la prueba, no se ha exigido la motivación en materia de hechos. Y en cambio, ¿por qué cuando empieza a reinar, a predominar una concepción racional de la prueba, empieza también a exigirse la motivación en materia de hechos? Cuando empezamos a considerar que decir que está probado un hecho ya no significa que el juez se convenció, sino que a la luz de las pruebas existentes en el expediente hay corroboración suficiente de la ocurrencia de ese hecho, entonces empezamos a exigir justificación de esa corroboración suficiente. Bien, y esta exigencia no es solo derivada de decisiones nacionales en materia de decisiones judiciales, de decisiones legales o incluso constitucionales, sino que es una exigencia que se considera que forma parte del debido proceso y, por tanto, que está convencionalizada, deriva de convenciones internacionales de derechos humanos. A los efectos mexicanos aplica claramente la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que establece el deber de respetar el debido proceso y las garantías procesales que forman parte de él, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que el deber de motivación es y leo literalmente, es una de las debidas garantías incluidas en el artículo 8.1 de la Convención para salvaguardar el derecho al debido proceso. Sentencia, por ejemplo, Pitts-Barbera y otros contra Venezuela. O también la sentencia de trabajadores cesados de Petroperú y otros contra Perú. La Corte también ha definido la motivación y la ha definido en los siguientes términos. Es la exteriorización de la justificación, fíjense, no de la explicación, de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión. En este caso, sentencia Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez contra Ecuador
entre otras muchas, por otro lado. Por tanto, el deber de motivar no solo es un deber de origen legal o incluso constitucional, sino que es un deber de origen convencional que, por tanto, impone a todos los estados que firmaron la convención. Lo mismo sucede sin prácticamente cambios en el caso de la Convención Europea de Derechos Humanos y la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por tanto, estamos ante un deber de exteriorizar, esto es, de expresar verbalmente o por escrito la justificación de las conclusiones a las que se arriba en la sentencia, en este caso, la justificación de las conclusiones probatorias a las que se arriba en la sentencia. Bien, ¿qué sucede a partir de aquí? Lo que sucede a partir de aquí es llamativo, porque todo esto, expliqué, se viene produciendo a partir de la, de la progresiva de la progresiva implantación de la concepción racional de la prueba. Pero esta progresiva implantación de la concepción racional de la prueba, pues todavía no está concluida. Y todavía quedan en nuestros, no solo sistemas, en el sentido de nuestra legislación, sino también en la cultura jurídica de los aplicadores del derecho y en la cultura jurídica de los académicos jurídicos, quedan resabios muy importantes de la concepción persuasiva de la prueba y aspectos de la concepción racional que no han sido debidamente desarrollados. Y desde luego que no han sido desarrollados en nuestra legislación. Uno de los aspectos fundamentales que no ha sido desarrollado en nuestras legislaciones es el de los estándares de prueba. Si se acuerdan, dejé marcado en la exposición la idea de la corroboración suficiente. Para la concepción racional de la prueba, decir que un hecho está probado, que una hipótesis sobre los hechos está probada, significa que, a la luz de las pruebas existentes, tiene corroboración suficiente. Pero ¿cuándo hay corroboración suficiente? ¿Cuándo es suficiente la corroboración? Bueno, ¿quién lo sabe? Vamos a buscar en las legislaciones procesal electorales, procesal penales, procesal civiles. Vamos a buscar los criterios de suficiencia. Busquemos cuáles son los criterios que esas legislaciones imponen a los efectos de determinar la suficiencia probatoria, es decir, cuándo la corroboración es suficiente para considerar probado un hecho. Si lo buscan, les adelanto cuál va a ser el resultado. El resultado va a ser que simplemente no lo van a encontrar. Ni en la mexicana, ni en la española, por supuesto. Tampoco en la española. Y desgraciadamente todavía tampoco se encuentra demasiado estas respuestas en las jurisprudencias de nuestros altos tribunales, porque creo, en esta otra vez, está mejorable, digamos, la cultura jurídica en materia probatoria que tenemos en toda nuestra comunidad, y esto también se expresa en la jurisprudencia. ¿Qué es lo que hoy en día todavía responden nuestros códigos? Bien, la prueba se valora de acuerdo a la sana crítica, que nadie sabe lo que es. La prueba se valora de acuerdo a las leyes de la ciencia, las leyes de la lógica, a las máximas de experiencia. Fantástico, no digo que no, desde luego, faltaría más. Faltaría más que pretendiéramos valorar la prueba en contra de las leyes de la lógica. Faltaría más que valoráramos la prueba en contra de las leyes de la ciencia. Por tanto, ¿quién va a negar esto? Desde luego, y por tanto, no voy a ser yo quien lo haga. Pero ¿estos son los criterios que necesitamos como estándares de prueba? La realidad es que no, y es relativamente fácil de demostrarlo. Fíjense, pensemos, por ejemplo, en un proceso penal cualquiera. Tenemos una fase de instrucción a cargo de
en España de un juez de instrucción, en la mayoría de países de nuestro entorno a cargo de la Fiscalía. Y en ese momento, pues, por ejemplo, la Fiscalía o el juez de control tendrá que tomar una decisión sobre si se archiva esa instrucción o se da continuidad a la misma. Es decir, si hay elementos de juicio suficientes, llámense como se quieran. Ya conozco que en el caso penal mexicano, pues el legislador mexicano decidió innovar y empezó a inventar términos, estos datos de prueba y pruebas y no sé cuántas cosas más para referirse a las pruebas. Así que tenemos una multiplicidad de conceptos ahí un tanto confusos. Pero para no hacernos lío, vamos a llamarlo elementos de juicio, un nombre neutral, cualquier información que verse sobre los hechos ocurridos. Bien, pues hay información suficiente de la culpabilidad, es decir, de la posibilidad de que el sujeto investigado haya cometido el delito. Si la respuesta es que no, en ese momento, y que no tenemos nada, bueno, pues quizás lo que hay que hacer es archivar. Si no, si hay algunos datos, algunos elementos de juicio que apoyan la conclusión de que el sujeto puede haber cometido un determinado delito, bueno, vamos a continuar investigando. Más tarde tenemos que decidir si abrimos juicio oral o no. Y ahí también tenemos que valorar la información disponible. La llamemos datos de prueba, la llamemos pruebas o la llamemos chuchuflos. Serán informaciones acerca de los hechos. Y ahí tenemos que valorar si esas informaciones tienen suficiente entidad, es decir, si hay información que acredite la hipótesis de que ha cometido el delito con la suficiente entidad como para abrir juicio, o no existiendo esa información a favor de la hipótesis de la culpabilidad, entonces conviene de nuevo archivar el caso. En algún momento tomaremos una decisión sobre una medida cautelar y también tendremos que decidir si tenemos elementos de juicio suficientes para tomar esa medida cautelar. Y mucho después tendremos que tomar una decisión sobre la condena, o no, o sobre la absolución. Es decir, la sentencia. Y ahí también tendremos que valorar la prueba y determinar si hay elementos de juicio suficientes. Fíjense que como mínimo ya mencioné 4 decisiones durante el procedimiento en las cuales tenemos que tomar decisiones sobre la suficiencia probatoria. Pero esas decisiones sobre la suficiencia probatoria no pueden ser con los mismos niveles de exigencia. Evidentemente, durante la instrucción para decidir si tenemos elementos de juicio suficientes, no podemos exigir lo mismo que para condenar. Si el nivel de suficiencia fuera el mismo, en ese momento nunca continuaríamos las instrucciones porque es casi imposible en ese momento tener un acervo probatorio de cargo tan contundente. Pero es que si lo tuviéramos y el criterio fuera el mismo, entonces ¿para qué continuamos? Si el criterio es el mismo y a ese nivel ya podemos decidir que hay prueba suficiente, pues directamente condénese. No necesitaríamos continuar. ¿Para qué continuamos si el criterio es el mismo? Y ya lo hemos satisfecho. Lo mismo sucede con la medida cautelar, con la apertura de juicio oral, etcétera, etcétera. Ahora bien, fijémonos como a pesar de que el nivel de suficiencia probatoria va progresivamente escalando, va siendo cada vez mayor la exigencia probatoria en las distintas decisiones intermedias que tomamos y hasta la decisión final, parece que todas esas decisiones deberían tomarse con la sana crítica, ¿no? Todas esas decisiones deberían tomarse de acuerdo a las leyes de la lógica y de la ciencia. Entonces resulta que ni la sana crítica, ni las leyes de la lógica, ni las leyes de la ciencia, ni las máximas de experiencia me indican cuál es el nivel de suficiencia probatoria. Son un elemento que caracteriza la estructura de nuestro raciocinio, de cómo razonamos, no un elemento que caracterice el nivel de exigencia probatoria para estas distintas decisiones. Por tanto, no son ni la inducción, ni la sana crítica, ni las leyes de la lógica, ni las leyes de la ciencia, ni todo lo que ustedes ahora mismo puedan pensar o inventar, ni un criterio para la toma de decisión. Déjenme que ahora empiece por otro lugar. Viene mi hermano a casa, cuando podía venir mi hermano a casa, ahora estamos todos confinados.
Viene mi hermano a casa y me dice un día, mira Jordi, ven, sal, quiero que veas el auto nuevo que me he comprado. Salgo de casa, bajo con él a la calle, me muestra muy satisfecho el auto nuevo por todas partes, por dentro, por fuera, por arriba, por abajo. Y después de ello me dice, ¿y qué te parece? ¿He hecho bien? Y digo, pues, ¿has hecho bien en qué? Y pues en la decisión de comprar este auto, de seleccionar este. Bueno, pues no sé, ¿puedo contestarle? Y no me refiero a si puedo contestarle por educación. Es decir, si es de cortesía contestar una pregunta así o no. Ya sé que en México se diría sí, por supuesto, siempre sí, nunca ser descortés, ustedes son muy corteses. Los españoles somos más brutos y de vez en cuando decimos lo contrario. Pues no, qué coche más feo que te has comprado. Bueno, pero el asunto es, me está diciendo si ha hecho bien o no ha hecho bien. ¿Puedo contestarle? Y la respuesta es que no. No tiene sentido la pregunta si no conozco el criterio que tomó, por el cual decidió comprarse ese auto y no otro. Si no sé con qué criterio decidió, ¿cómo voy a saber si ha hecho bien? Así que le digo, bueno, pues necesito saber el criterio. Y mi hermano me contesta, pues el que más me gustaba. Y ahora vuelvo a preguntar, ¿puedo contestarle? Si el criterio es un criterio subjetivo, como el que más me gustaba, entonces ni siquiera no tiene sentido la pregunta si ha hecho bien o no. Simplemente a él le gusta ese y quizás a mí me guste otro. Pero si yo le digo, pues a mí me gusta otro, me dirá, pues cuando que compres tú, entonces decides tú, pero este es el que decido yo. Si el criterio es subjetivo, no hay posibilidad de control. Y no solo no hay posibilidad de control, sino que no hay posibilidad de error. Porque no le podemos decir, te equivocaste, si el criterio es el que más me gustaba y nos dice que ese es el que más le gustaba. Por eso, si el criterio es subjetivo, no hay posibilidad de control ni de error. Y si no hay posibilidad de control ni de error, entonces, por una concepción persuasiva de la prueba que usa un criterio subjetivo de prueba, el convencimiento, es perfectamente sensato que no solo no se impusiera la motivación, sino que tampoco hubiera ni siquiera recursos en materia de hechos. Porque no tiene sentido el control. ¿Qué sucede en cambio si mi hermano me dice, mira, el criterio es la potencia del auto? He querido comprar el auto más potente porque me gusta correr mucho. Bueno, el criterio de la potencia del auto no es un criterio subjetivo, es un criterio externo perfectamente controlable, intersubjetivamente controlable. Por supuesto, el que decidió es mi hermano, pero yo ahora sí puedo decirle, si el criterio es la potencia del auto, te equivocaste. Porque fíjate que hay este otro auto que tiene una potencia mayor que el que acabas de comprar. Fijémonos como con un criterio intersubjetivo, ahora sí es posible el control. Si es posible el control, también es posible la exigencia de justificación. ¿Cuál es la exigencia? ¿En qué consiste la exigencia de justificación? Que aquel que decide justifique que de acuerdo a ese criterio intersubjetivamente controlable, que de acuerdo a ese criterio su decisión es una decisión correcta. ¿Ok? Vamos a la prueba. ¿Cuáles son los criterios intersubjetivamente controlables que determinan la suficiencia de la prueba en nuestros procedimientos? Pues resulta que no los encontramos, porque todavía encontramos el convencimiento, porque todavía encontramos el más allá de toda duda razonable, porque todavía encontramos la certeza, porque todavía encontramos la certeza moral, todos elementos subjetivos. Por cierto, también el más allá de toda duda razonable si no disponemos de criterios de razonabilidad de la duda. La Corte Suprema norteamericana, de donde proviene el criterio del más allá de toda duda razonable, ha dicho que la razonabilidad de la duda es autoevidente y solo a través de la íntima convicción de cada miembro del jurado se puede determinar. Por lo que es lo mismo, más allá de todo razonable e íntima convicción son la misma cosa. El Código Nacional de Procedimientos Penales mexicano, que incorpora el más allá de todo razonable, apartándose de la histórica íntima convicción, en realidad no habría hecho
un gran cambio, porque cambiamos de palabras para seguirnos refiriendo a lo mismo. ¿Cómo, en cambio, pudiéramos definir, incorporar con formulaciones de estándares de prueba a nuestros procedimientos que dotaran de sentido la motivación? ¿Cómo pudiéramos hacer esto? Bien, antes de proseguir, quiero solo advertir que sin estándares de prueba, es decir, sin determinación de cuándo es suficiente la prueba, no solo es que no tenemos posibilidad de motivar, porque no podemos justificar la decisión en criterios de suficiencia probatoria, sino que tampoco podemos aplicar otras reglas jurídicas principales en cualquier procedimiento, como por ejemplo las cargas de la prueba o las presunciones. No podemos aplicar la regla de la carga de la prueba simplemente porque la carga de la prueba establece quién pierde el procedimiento si no hay prueba suficiente. Pero para aplicar la regla de la carga de la prueba, primero tengo que justificar que no había prueba suficiente. Y si no tengo un criterio que determine cuándo hay prueba suficiente, eso no lo puedo justificar. Y tampoco puedo aplicar las presunciones y, en particular, incluso no puedo aplicar ni siquiera la presunción de inocencia en el proceso penal. Porque la presunción de inocencia es una regla iuris tantum, que dice que deberá resolverse en favor del acusado, es decir, deberá presumirse su inocencia, salvo que haya prueba suficiente de su culpabilidad. Pero si no sé cuándo hay prueba suficiente de su culpabilidad, entonces tampoco sé cuándo tengo que aplicarle la presunción de inocencia. Por tanto, ni cargas de la prueba, ni presunciones, y en particular tampoco la presunción de inocencia, son viables en su aplicación si no dispongo de estándares de prueba. ¿Por qué no puedo justificar la decisión en materia de suficiencia probatoria? ¿Cómo pudiéramos, en cambio, hacer de otro modo? ¿Cómo podríamos disponer de estándares de prueba? Para esto es importante entender que los estándares de prueba, o que para formular adecuadamente un estándar de prueba, hay requisitos de dos tipos muy distintos. Requisitos de tipo metodológico y requisitos de tipo político, o político-moral, si se quiere decir así. Los requisitos de tipo metodológico son en realidad diversos y los pudiéramos muy rápidamente expresar de este modo. Primero de ellos, los criterios a los que se usen para determinar la suficiencia probatoria deben ser criterios que apelen a la relación, a la capacidad justificativa de las pruebas respecto de las conclusiones que tenemos que justificar. Es decir, a cuánto corroboran las pruebas las conclusiones a las que queremos llegar o a las que queremos considerar que no se puede llegar. ¿Cuánto corroboran? Fíjense cómo cuánto corroboran las pruebas, las distintas hipótesis, no es algo que tenga que ver con lo que sucede en la cabeza del juez. Es por esto que el convencimiento judicial, los estados mentales del juzgador son justificativamente irrelevantes. El juez haría bien en contárselo a su esposa o a su esposo o a su amigo o a su amiga, a sus papás o a sus hijos, si quiere. Pero desde luego no haría bien en incorporarlos a la motivación judicial porque son irrelevantes. El hecho de que el juez esté convencido no dice nada acerca de la verdad de los hechos. Puede ser verdad y no estar convencido, puede ser falso y estar convencido de que es verdad. Es irrelevante el convencimiento judicial. En cambio, el elemento metodológico primero es que para que esté probado, para que haya corroboración suficiente, los criterios deben apelar a la capacidad justificativa, a cuánto corroboran las pruebas cada uno de los elementos. El segundo, y de esta manera, por cierto, estaremos ante una justificación que sea intersubjetivamente controlable. Esto es, una justificación que apelará a criterios que son controlables por terceros y no solo por la persona que toma la decisión.
Quien toma la decisión tiene la autoridad de tomarla, pero esto no quiere decir que no tenga que no pueda ser controlado por terceros. Del mismo modo que mi hermano toma la decisión de comprar el auto, pero esto no quiere decir que esa decisión no pueda ser controlada, por ejemplo, por mí, a los efectos de decirle, te has equivocado. Segundo criterio metodológico, muy importante. Deben los criterios que se usen para formular un estándar poder cumplir la función de establecer un umbral. Es decir, de establecer un nivel de exigencia a partir del cual la hipótesis pueda ser considerada probada y por debajo del cual la hipótesis no pueda ser considerada probada. Esto es el nivel de suficiencia probatoria. Como he dicho antes, las leyes de la lógica, las leyes de la ciencia, la inducción, la sana crítica, aun siendo elementos que deben ser tenidos en cuenta evidentemente en la valoración de la prueba, no sirven para establecer ese umbral y, por tanto, no sirven para determinar un estándar de prueba. El estándar de prueba debe permitirnos marcar un umbral de suficiencia probatoria. Tercero y último, la manera en que se formule ese umbral no puede ser matemática. La manera en que se formule ese umbral no puede ser hecha a través de números, simplemente porque no podemos reconstruir numéricamente el razonamiento probatorio. Algunas pruebas sí lo pueden hacer, todas aquellas que tienen una naturaleza fundamentalmente fundamentalmente estadística. Pero otras muchas no. No hay manera de decir con sentido que la fiabilidad de lo dicho por el testigo Juanito es de un 68,9%. No hay manera. Es arbitraria esa adjudicación de valores numéricos. Y por tanto, aun siendo el razonamiento probatorio un razonamiento probabilístico, es de una probabilidad inductiva, o lo que otros han llamado probabilidad lógica o probabilidad inductiva, y no de probabilidad matemática. Y por lo tanto, el estándar de prueba no puede ser numérico. Ahora bien, no solo los criterios metodológicos son importantes, sino que tenemos otra serie de criterios políticos a los efectos de decidir en qué nivel de exigencia situamos la suficiencia probatoria. Y esos requisitos políticos tienen que ver con el papel que juegan los estándares de prueba. Dos premisas son fundamentales aquí, no tengo el tiempo de explayarme sobre ellas, pero simplemente las menciono. La primera, la averiguación de la verdad sobre los hechos, es el objetivo institucional imprescindible de cualquier actividad probatoria en el proceso judicial, en cualquier proceso judicial y en cualquier jurisdicción. El objetivo institucional de la prueba en el proceso no puede ser otro que la averiguación de la verdad sobre los hechos. Segundo, esa de la verdad de la que estamos hablando es una verdad por correspondencia, es decir, decimos de un enunciado que es verdadero si se corresponde con lo que sucede en el mundo. Decimos que es verdadero que Juan ha matado a María si en el mundo ha sucedido el hecho de que Juan ha matado a María. Pero, aun cuando las verdades son todas ellas son absolutas, nuestro conocimiento no lo es. Las verdades y las falsedades son absolutas. Es verdad absolutamente que yo estoy en mi casa en Girona en este momento. Es verdad absolutamente que, en cambio, Gabriela Rubalcaba está en Ciudad de México, supongo, en este momento. Es verdad absolutamente que ustedes están siguiendo una conferencia de Jordi Ferrer en este momento, y en cambio es falso absolutamente de tantas otras cosas. Cualquier valor de verdad o de falsedad es absoluto, pero absoluto en los hechos. Otra cosa es nuestro conocimiento de que sea verdadero o de que sea falso. Y nuestro conocimiento de que algo es verdadero o sea falso es siempre relativo, porque es gradual. Tenemos un conocimiento más o menos firme, tenemos un conocimiento basado en mayor o menor información, en información más o menos fiable.
Y a veces tenemos información tan escasa que acabamos diciendo que ni siquiera sabemos lo que ocurrió. O hay agua en Marte o no la hay. O es verdad absolutamente que hay agua en Marte, o es falso absolutamente que hay agua en Marte. Pero no tenemos información suficiente a día de hoy para podernos ni siquiera pronunciar acerca de si la hay o no la hay. Y esto, por supuesto, que pasa en la ciencia, pasa también en el proceso. Nuestra información es relativa, nuestro conocimiento es relativo. Nunca jamás, ni en la ciencia, y mucho menos en el proceso, podemos tener certezas absolutas. Si no podemos tener certezas absolutas, entonces nuestro conocimiento siempre es probabilístico, pero probabilístico de un tipo de probabilidad que no es de probabilidad matemática. Pero siempre es así. Si esto es así, entonces siempre hay margen de error. Siempre puede haber errores. Si nunca podemos tener certezas racionales acerca de la verdad, entonces cualquier cosa que decidamos en la ciencia y en el proceso, cualquier cosa que decidamos puede ser errónea. La única manera de no cometer nunca un error, por ejemplo, de no condenar nunca erróneamente a nadie, es no condenar nunca a nadie. Porque bastaría que condenáramos una vez a alguien para que, como siempre puede haber error, esa decisión pueda ser errónea. Decidir entonces sobre el nivel de exigencia probatoria es decidir sobre el reparto del riesgo del error. Si yo exijo más pruebas, si exijo un nivel de suficiencia probatoria más alto, voy a tener menos errores de condenados erróneos, es decir, de inocentes condenados. ¿Por qué? Porque es más difícil. Si el nivel de exigencia probatoria es muy alto, ¿cuál es el reparto que nos parece adecuado entre errores de un tipo y errores del otro? Esta es una decisión política, no epistemológica. Esta es una decisión de tipo político-moral. ¿Qué podemos tomar en consideración para tomar esas decisiones? Pues al menos en la literatura tenemos diversos elementos a considerar. En primer lugar, consideraciones de tipo de la gravedad de la condena falsa. ¿Es lo mismo condenar a alguien a una multa de 1.000 pesos que a 20 años de cárcel? Hombre, parece que no. Las dos pueden ser injustas, las dos pueden ser erróneas, pero la gravedad de la condena falsa depende, en buena medida, de cuál es la consecuencia jurídica de la condena. El bien jurídico afectado, patrimonio o libertad, o vida incluso allí donde hay pena de muerte, el bien jurídico afectado y la gravedad la intensidad con la que se le afecta. No es lo mismo un arresto domiciliario de fin de semana que 20 años de cárcel. Cuanto más grave sea la pena, más grave es el error de condenar a alguien a esa pena, erróneamente. Y por tanto, más seguros deberíamos estar antes de condenar a alguien en esos términos. Por tanto, la gravedad de la pena, de la consecuencia jurídica, tira del estándar hacia arriba, exige un estándar más alto. Segundo elemento, ¿cuál es la gravedad de la absolución falsa? Parece que las absoluciones falsas, sobre todo pensando en el penal, nos preocupan mucho menos, pero no nos deberían preocupar siempre tanto menos. A veces nos pueden preocupar menos y legítimamente nos pueden preocupar menos, pero a veces no tanto menos. Depende del caso. ¿Cuál es la gravedad de la absolución falsa? Pensemos ahora en dos casos de procedimiento administrativo sancionador. Una sanción de tráfico, una multa de tráfico, y una retirada de licencia, por ejemplo, para explotar una mina. Bueno, en un caso me imponen la pena de la multa porque he aparcado en doble fila en un lugar donde no se podía aparcar de esa manera. En el otro caso, por ejemplo, se tiene que decidir si se retira la licencia para explotar una mina porque está en juego si la explotación de esa mina está contaminando gravemente un acuífero y, por tanto, perjudicando seriamente el medio ambiente. ¿Cuál es la gravedad de la absolución falsa? No es la misma.
Si en el caso de la multa de tráfico, si me absuelven falsamente, pues en realidad no pasa gran cosa. No pasa gran cosa. Como mucho, si esto pasa muchas veces o pasa la mayoría de las veces, perderemos capacidad de motivar respecto de que la gente obedezca las normas de tráfico. Pero en ese caso concreto no es muy grave la absolución falsa. En el cambio, en el supuesto de la mina puede serlo. Porque absolver falsamente, es decir, absolver a la empresa que está explotando la mina, cuando en realidad sí están contaminando el acuífero, nos garantiza que lo van a seguir haciendo. No es que haya un peligro de reincidencia, sino que van a continuar la explotación de la misma manera y, por tanto, van a continuar la contaminación. Tenemos la seguridad, entonces, de que continuará el daño y este va a ser grave. ¿Cuál es la gravedad de la absolución falsa? Cuanto más grave sea la absolución falsa, más razones tenemos para intentarla evitar. Y para intentarla evitar, lo que tenemos que hacer es bajar el estándar. Porque cuanto más bajemos el estándar, menos riesgo hay de absoluciones falsas. Claro, puede suceder perfectamente que estemos en situaciones en las que la absolución falsa sea muy grave y la condena falsa también. Porque la pena impuesta, si es que determinamos que está probado, también sea muy grave. Por ejemplo, el cierre de la explotación y la pérdida, por ejemplo, de un montón de puestos de trabajo. Y en esos casos hay que decidir, y hay que decidir políticamente qué preferimos. Es decir, dónde ponemos el estándar, cómo repartimos el riesgo del error. Las dificultades probatorias del tipo de casos, no del caso concreto, serían un tercer elemento y con esto voy concluyendo. Un tercer elemento que podemos considerar. Pensemos por un momento en los delitos sexuales, por no mencionar la determinancia en materia de prueba, en materia electoral. Pensemos en los delitos sexuales, donde muchísimas veces ocurre que prácticamente estamos ante la palabra del uno contra la palabra del otro. Hay un acervo probatorio muy escaso. En ese tipo de casos, sobre todo en casos de violación, porque hay tipos de delitos sexuales donde los problemas probatorios no son tan altos. Si el estándar de prueba que estamos dispuestos a imponer para ese tipo de casos es muy elevado, probablemente lo que vamos a tener es muchísimas absoluciones falsas, a cambio de muy pocas condenas falsas, pero muchísimas absoluciones falsas y, por tanto, un sistema muy poco protector de la libertad sexual y muy protector de las víctimas. Hay que tomar decisiones políticas acerca de cuál es el nivel de exigencia del estándar de prueba. Esas decisiones políticas deben expresarse de un modo que respete los requisitos metodológicos mencionados antes. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Voy a darles simplemente un ejemplo. Supongan que en el proceso penal, en lugar de referirse, como se refiere ahora a su nuevo Código de Procedimientos Penales, al convencimiento o al más allá de duda razonable, sin mayor explicitación de los criterios de razonabilidad de la duda, se dijera algo como lo siguiente. Para considerar probada la hipótesis de la culpabilidad, coherente es falsa. Y las predicciones de nuevos datos que la hipótesis permita formular deben haber resultado confirmadas y aportadas al procedimiento como pruebas. El elemento de las predicciones es muy importante. En el lenguaje común decimos que algo es una predicción si se refiere al futuro, así que predecimos jugando con la bola de cristal. Pero en el lenguaje epistemológico la predicción es hacia lo desconocido, sea futuro o pasado. Y podemos hacer predicciones, y de hecho las hacemos, respecto de ciertas hipótesis, de las hipótesis empíricas. Si una hipótesis es verdadera, entonces se sigue esto y esto. Se ocurrirá que. Bien, sabemos que las armas de fuego, por ejemplo, expelen pólvora hacia atrás al ser disparadas. Sabemos esto, que es una información empírica general, una generalización empírica del conocimiento del mundo acerca de cómo funcionan las armas de fuego. Así que si tengo la hipótesis de que Pedro se suicidó disparándose con un arma en la cabeza, entonces puedo hacer la predicción de que encontraré restos de pólvora
en su mano y en su brazo del lado en el que tenían el arma con la que supuestamente se disparó. La confirmación de esa predicción aporta corroboración a la hipótesis. ¿Corroboración suficiente? Esa es la cuestión. Cuantas más predicciones consigamos corroborar, mayor será la corroboración, mayor será la confirmación de la hipótesis. La hipótesis debe ser capaz de explicar los datos disponibles, integrándolos de forma coherente, y las predicciones de nuevos datos que la hipótesis permita formular deben haber resultado confirmadas y aportadas como pruebas al procedimiento. Este es el primer elemento. Segundo elemento, segunda cláusula, segundo requisito. Recuerden que se tienen que dar los dos. Deben haberse refutado todas las demás hipótesis plausibles, explicativas de los mismos datos, que sean compatibles con la inocencia del acusado. Deben haberse refutado todas las demás hipótesis plausibles, explicativas de los mismos datos, que sean compatibles con la inocencia del acusado. No nos basta con confirmar, con tener un cierto grado de confirmación de la hipótesis de culpabilidad. Para que podamos decir que la hipótesis de culpabilidad está probada, tenemos que haber refutado todas las hipótesis alternativas que permitan explicar lo mismo y que sean compatibles con la inocencia. Al sujeto acusado le encontraron las joyas robadas en sus bolsillos. Y esto fundamenta la hipótesis de la culpabilidad. Sí, perfecto, pero es que el sujeto nos dice que lo que pasa es que era el jardinero de la familia y que encontró en el jardín esas joyas, que identificó como joyas de la señora, y las tomó como buen trabajador de la familia para dárselas a la señora en cuanto las viera. Y por esto, en ese momento, cuando llegó la policía, le encontró las joyas en el bolsillo. Es decir, el hecho de tener las joyas en el bolsillo, que aporta una cierta corroboración a la hipótesis de la culpabilidad, es también explicable por una hipótesis compatible con la inocencia. Para poder probar la hipótesis de la culpabilidad, hay que haber refutado todas las demás hipótesis compatibles con la inocencia. Fíjense que si tenemos un estándar de prueba como el que acabo de mencionar, entonces ahora tenemos también un criterio para poder juzgar si había o no había prueba suficiente. Tenemos un criterio para poder decir al juez qué es lo que tiene que justificar. Esto es motivar. ¿Qué es lo que tiene que motivar en su decisión? Tiene que motivar que la hipótesis acusatoria permite explicar los datos conocidos de forma coherente y que las predicciones que permite formular han sido contrastadas y aportadas al procedimiento como pruebas. Pruebas que a su vez sean fiables. Y que las hipótesis posibles explicativas de los mismos datos compatibles con la inocencia han sido todas ellas refutadas por otras pruebas incorporadas al procedimiento. Si este estándar lo aplicáramos también a los procedimientos electorales, por ejemplo, pues entonces tendríamos un contenido para exigir, de qué es lo que exigiríamos de los jueces y tribunales electorales al momento de tomar decisiones. Este es un estándar muy elevado. De hecho, es el más elevado que nunca se me ocurrió. Si queremos un estándar menos elevado, porque por razones políticas del reparto del riesgo del error preferimos un reparto distinto del riesgo del error entre las partes, entonces simplemente podemos jugar a formular el estándar con menos exigencia. Por ejemplo, no exigiendo la refutación de todas las hipótesis plausibles compatibles con los mismos datos y con la inocencia, sino solo de la hipótesis alternativa formulada por la parte contraria. Ya no son todas, ya es solo la hipótesis alternativa formulada por la parte contraria. Y esto es mucho menos, con lo cual estaríamos exigiendo mucho menos. Pero con esto, ahora también dotamos de sentido a la motivación y dotamos de sentido a las cargas de la prueba y dotamos de sentido a las presunciones. Si tenemos unos criterios intersubjetivamente controlables de suficiencia probatoria, también tenemos unos criterios intersubjetivamente controlables que nos permitan decir que no hay suficiencia probatoria y, por tanto, decidimos sobre la base de las cargas de la prueba. Concluyo con una conclusión descorazonadora. Antes les mencioné la jurisprudencia de la Corte Interamericana y la mencioné laudatoriamente porque creo que había desarrollado una jurisprudencia, en mi opinión,
muy acertada en esta materia. Sin embargo, hace poco más de un año, la Corte Interamericana tuvo que enfrentar una decisión en materia penal derivada de un caso producido en Nicaragua. Me refiero a la sentencia VRP y VPC contra Nicaragua del año 2018, finales del año 2018. En ese caso, era un caso de violación, un caso de delito sexual de una niña de 8 años por parte de su padre. Quien recurre ante la Corte Interamericana, ante la Comisión y después llega a la Corte Interamericana, es la madre en representación de la niña y de ella misma y de sus hermanos como partes perjudicadas indirectas por la absolución del padre. Bien, entre otras razones, que ahora no vienen al caso, entre otras razones que no vienen al caso, se alegaba, y también la comisión, no solo las partes, sino también la comisión alegaba, que se producía una violación de la Convención Interamericana, porque el derecho procesal nicaragüense establecía que ese tipo de casos se decidía, 1, por jurado, 2, con el criterio de la íntima convicción, y 3, sin motivación. Esto es, como en general sucede con los jurados, no motivan y el criterio de decisión es la íntima convicción. ¿Qué dijo el Tribunal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Pues miren, les leo literalmente. ¿Recuerdan que les había dicho que según la Corte, la motivación es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión? Cosa que, por cierto, en esa misma sentencia reconoce la Corte y vuelve a reiterar en el párrafo 254 de la sentencia. Pero 5 párrafos más allá, en el 259, dice lo siguiente. La falta de exteriorización de la fundamentación del veredicto no vulnera en sí misma la garantía de motivación. En efecto, todo veredicto siempre tiene motivación, aunque como corresponde a la esencia del jurado, no se exprese. Es decir, una decisión por íntima convicción, sin motivación, es compatible con el debido proceso, de acuerdo a esta sentencia de la Corte Interamericana, lo que supone unos cuantos pasos atrás respecto del avance en materia de garantías procesales y de comprensión de los aspectos probatorios. Pero ya les dije al inicio de mi conferencia que estamos en un ámbito en el cual vamos dando pasitos adelante y de vez en cuando algún pasito atrás. Muchas gracias y estoy a su disposición. Muchísimas gracias, Jordi. Muy interesante, como siempre, escucharte. Y tenemos 3 preguntas, las leo de corrido las 3. Irma Sí. Lara pregunta, ¿cómo cambiar en materia electoral la concepción persuasiva de la prueba que se señalan en las leyes electorales? ¿A quién corresponde? ¿Al legislador o al juez? ¿Cómo hacerlo en los casos concretos? ¿Pueden ambas concepciones convivir en materia electoral? Esa es una. ¿La quieres responder o te leo las otras 2? Pues casi mejor las respondo, porque si no me voy a olvidar. Va. La concepción persuasiva y la concepción racional son totalmente incompatibles. Por tanto, no podemos trabajar con las dos a la vez. Yo a veces lo explico en términos gráficos, en estos términos gráficos. Cada concepción tiene sus piezas, como si fueran las piezas de un puzzle, de un rompecabezas, y las piezas del rompecabezas encajan entre ellas y después de que las ponemos todas, pues nos ofrecen un dibujo coherente. Pero si tomamos piezas de distintos rompecabezas, no van a encajar entre ellas y desde luego no nos van a dar nada coherente. Por ejemplo, no podemos partir de la idea de la íntima convicción o del convencimiento, de la certeza, es decir, la vinculación de la prueba con los estados mentales y después pedir motivación. Porque la motivación como justificación es una pieza que corresponde a los rompecabezas de la concepción racional. Por eso, si se parte de la íntima convicción, como partía en esta última sentencia de la Corte Interamericana, no hay manera de exigir motivación. Entonces con esas no podemos mezclarlas.
Creo que ese es parte del error de estos años. Estamos progresivamente abandonando la concepción persuasiva y progresivamente asumiendo una concepción racional. Pero no somos conscientes de que en realidad no podemos mezclarlas. Y lo que pasa es que vamos abandonando de a poquito piezas de una y tomando de a poquito piezas de las otras, pero en este momento todavía tenemos algunas piezas de cada una de ellas. Y esto nos lleva necesariamente a incoherencias, ¿Quién lo debe hacer? ¿El legislador o el juez? Pues miren, en materia de estándares de prueba, al menos, claramente el legislador. Porque si son decisiones políticas, decidir cuál es el nivel de exigencia probatoria, presupone decisiones políticas acerca del reparto del riesgo del error entre las partes, esa decisión política corresponde a los políticos, corresponde a los legisladores. ¿Qué sucede si no lo hacen nuestros políticos, si no lo hacen nuestros legisladores? Bueno, pues no se puede motivar sin estándares. Con lo cual, como queremos que los jueces motiven, quizás no sea una mala idea que como second best, es decir, no es el ideal, pero mejor que nada, que las altas cortes establezcan estándares de prueba que deban ser seguidos por todos los demás jueces y tribunales. Y por tanto nos resolvería parte del problema. Antes mencionaba el más allá de todo razonable. La Corte Suprema norteamericana dijo que es lo mismo que la íntima convicción. En cambio, la Corte Suprema portuguesa, preguntándose sobre lo mismo, contestó una cosa muy distinta. Y dijo, no, los criterios de razonabilidad de la duda son ese estándar que les acabo de explicar. Ese estándar que les acabo de explicar forma parte de las últimas páginas de mi libro sobre la valoración racional de la prueba. Y la Corte portuguesa dijo, bueno, pues esto es lo que hay que aplicar, lo que dice Ferrer en la página tantas. Y así consiguió lo que yo digo siempre que es el sueño erótico de un filósofo del derecho, que es ser derecho vigente, ¿no? Pues conseguimos que eso se incorporara a la legislación, a la jurisprudencia portuguesa. Pero, ¿qué sucede? Yo diría, hombre, pues sucede que no es muy razonable que tengamos el mismo estándar de prueba para todos los casos. Simplemente porque las consecuencias de los errores de un tipo y errores del otro, de falsas condenas y falsas absoluciones, no es lo mismo en una multa de tráfico y en 20 años de cárcel. Y, por tanto, también ahí, si no lo hacen los legisladores, sino que lo tienen que estar haciendo los jueces y tribunales, tendremos situaciones de mucha menor seguridad jurídica. Excelente, va a la segunda. Dice, ¿qué relación guarda la motivación judicial con una justificación democrática del órgano jurisdiccional? En ese sentido, ¿qué importancia tiene que órganos técnicos como son los judiciales tengan o no una justificación democrática? Miren, se lo diré de una forma muy brusca. Yo creo que los tribunales no tienen que tener en absoluto una justificación democrática. No es su papel. Y por eso también creo que no es el papel, no tiene sentido la idea de la justificación democrática del jurado. Por cierto, que nunca he visto cuál sería, porque por más que sean legos jurídicamente, no son elegidos democráticamente por la población. El fundamento de la decisión de una decisión jurídica debe ser técnico. Debe ser que la decisión es correcta tanto respecto de los hechos como respecto del derecho. Y ya cuál sea el derecho es una cuestión política. Y por esto queremos elegir a los que hacen el derecho. No soy un positivista ingenuo. Soy un positivista, pero espero no ser ingenuo, por lo menos no del todo, y pensar que los jueces no participan en la creación del derecho. Participan, sobre todo, en la selección de las interpretaciones del derecho vigente, etcétera, etcétera. Pero no puede ser una obra que sea íntegramente formada por los jueces y tribunales. Yo creo que no es una justificación democrática la que buscamos de los tribunales,
sin una justificación técnica del fundamento de sus decisiones. Excelente. Y hay otra, dice, ¿qué piensa usted respecto a que para los delitos sexuales se diga que no hace falta más prueba que el dicho de la víctima? Y si quieres te hago de una vez la otra, que dice, ¿qué relación tiene la motivación judicial con el sentido común? ¿Podemos decir que el sentido común es lo mismo que las máximas de experiencia? Bueno, empiezo por el final. El sentido común dicen que es el menos común de los sentidos. Entonces, no sé qué es exactamente el sentido común. Y sobre todo, en algún sentido, bueno, Bentham decía que la valoración de la prueba era algo que se realizaba a partir del sentido común. Y en buena parte creo que tiene razón, en el sentido en que la valoración de la prueba está regida por reglas epistemológicas que usamos tanto para saber quién rompió, cuál de nuestros hijos rompió el jarrón del comedor, como para saber si Juan mató a Pedro, como para saber si el partido X se excedió en sus gastos electorales. Y por tanto, el tipo de razonamiento es un razonamiento parecido. Esto es correcto. Las máximas de experiencia a veces forman parte de ese tipo de sentido común, en el sentido en que simplemente son generalizaciones de la experiencia común que más o menos tenemos. Pero cuidado, porque otras muchas son expresión de nuestros prejuicios, son expresión de nuestros sesgos, etc. Y también a eso les llamamos máximas de experiencia. Y cuidado que otras veces, en sentido totalmente contrario, es una expresión de conocimiento científico, por ejemplo. Y, por tanto, las máximas de la experiencia, cuidado, porque ahí son un paquete demasiado grande, un cajón desastre en el que hay de todo, ¿no? Ahora, podemos juzgar a partir del sentido común. Una cosa es que el método de valoración sea el mismo y otra cosa es que los criterios de decisión sean los mismos. Los estándares de prueba para tomar una decisión electoral, los estándares de prueba para tomar una decisión penal, los estándares de prueba para tomar una decisión civil, para la multa de tráfico o para tomar mi decisión sobre cuál de mis hijas rompió el jarrón de casa, son muy distintos. El nivel de exigencia probatoria es muy distinto. Y ahí el sentido común no nos sirve. Tenemos que tomar decisiones que tienen implicaciones políticas. ¿Qué sucede en el caso de los delitos sexuales? En el caso de los delitos sexuales sucede precisamente que es muy habitual que nos encontremos ante un acervo probatorio muy escaso. Y, bueno, pues tenemos que ver cuál es el nivel de exigencia probatoria. Yo diría, y ahí estaría dando mi opinión personal, yo diría que si solo tenemos el testimonio único de la víctima, sin más, entonces, desde luego, no tenemos probado nada. Y no correspondería a la condena. Por bajo que sea el estándar de prueba aplicable a los delitos sexuales, me parece que nunca puede bajar tanto como eso. Si solo tenemos... Porque tendremos la palabra de la víctima contra la palabra del acusado. ¿Y por qué caramba preferimos una sobre la otra? Yo creo que hay un muy buen análisis, y me permito recomendarles, un muy buen análisis de esta situación en un artículo de José Luis Ramírez Ortiz sobre el testimonio único de la víctima en los procesos de violencia sexual. Ese artículo lo pueden encontrar, y como esta es una conferencia gratuita, entonces, como ya saben, también en Spotify y estas cosas, cuando son gratuitas, incorporan publicidad. Pues ahí les va mi publicidad. En una revista que hemos creado en Girona sobre prueba hace unos meses, que se llama Quaestio Facti. En realidad, Quaestio Facti. Bien, pues la revista Quaestio Facti, que se puede encontrar en abierto, online, en Internet, y que pueden ustedes registrarse y que se lo recomiendo porque es la primera específicamente revista académica en materia de prueba en toda nuestra área cultural, pues la pueden encontrar en la página web quaestiofacti.com. Bien, y ahí pueden encontrar también el artículo de José Luis Ramírez y que analiza este problema. Respuesta: si solo hay el testimonio de la víctima sin ningún tipo de corroboración adicional, en mi opinión, no puede considerarse probada nunca la hipótesis de la culpabilidad.
pero en ocasiones, en muchas ocasiones, sí se tienen corroboraciones adicionales, lo que se llaman habitualmente corroboraciones periféricas de los dichos de la víctima. Entonces habrá que ver cuáles son esas corroboraciones y en qué medida aportan corroboración o no a la hipótesis acusatoria. Muchísimas gracias, Jordi. Llegan otras preguntas, pero por el horario te las hacemos llegar junto con la dirección de las personas. Gracias, te agradecemos mucho el apoyo, la conferencia súper interesante y bueno, pues esperamos que podamos contar contigo en otras ocasiones muy pronto. Esperemos que sí, que tengamos ocasión de volvernos a ver y de abrazarnos. Eso. Que querrá decir que las cosas nos van mucho mejor que ahora. Esperemos que sea muy pronto. Muchas gracias. A todos. Un saludo a todos. Un sigan en abrazo virtual. Sí, bye. Adiós, bye.